Buenas gente, ¿cómo estamos? Un nuevo gameplay, esta vez Parkitect. Como podéis observar ya, por la imagen, aquí guay, montañas rusas, atracciones. Pues vamos a darle al nuevo parque, ya que no tengo nada cargado. He bajado el volumen en la barra de Windows del juego porque se escucha un montón. Vale, alejamos. Sí, se oye, si alejamos la vista se oye musiquita. Bueno, podemos observar que es una especie de Roller Coaster Tycoon 1, digamos, porque... Mira, viene aquí por aquí la gente. Es un poco Roller Coaster Tycoon 1, pero con gráficos así... Bueno, no, es más avanzado. No sería Roller Coaster Tycoon 1 porque al menos aquí hay las sombras y todo y los muñequitos están hechos así como más o menos en 3D, no son así 2D del todo, digamos. Y vamos a... bueno, se puede... Esto es una pre-alfa 8. Es la última que ha salido. Por lo tanto, poca cosa hay tampoco. O sea que la gente ya entra al parque. Si le damos a la entrada podemos ver aquí $1. Es lo que se cobra. Lo podemos cambiar, podemos poner $2. Wow, 21. Si ya a $3 la gente ya se queja. O sea que en los pensamientos la gente sabe que es muy caro. Está en inglés, aquí tenemos las estadísticas de las finanzas. Y aquí igual, en gráficos. Y aquí esto sería cerrar el parque. Si activamos aquí, pues se pirarían todos a su casa. Toda la gente a sus casas, supongo. Digo yo porque no le he probado, pero bueno. Bueno, aquí tendremos las atracciones. Atracciones de estas... La lanzadera, una casa de terror, el barco pirata, el top spin, bueno, las típicas atracciones estas de colocar, ¿no? Y aquí tendríamos las montañas rusas. Bueno, aparte de los tronquitos y todo el rollo. ¿Veis? De momento solo hay esto. Aquí ya hay algunas así predeterminadas. A ver, la de... hostia, cuánto dinero. 23.000, casi me arruino, tío. Con esta. Vamos a poner la más barata, esta va. Para que vaya viniendo gente. ¿Veis? Le damos al load. Vamos a darle la vuelta. Clicando con el botón izquierdo, dejándolo clicado y rotando el ratón, se gira, se rota el objeto. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo. Aquí. Puma. Mirad, ¿veis? Digamos que los gráficos no es que sean una pasada, pero está bastante cuco, ¿no? Así en modo de dibujitos, de cartoons. Vale, aquí, bueno, aquí tenemos los senderos normales, los senderos de las colas, ¿veis? O así también, que son varias cuadrículas. Con clic derecho borramos. Y si damos clic derecho a una atracción, también, ¿veis? Bueno, esta porque está en construcción, ¿veis? Pero las podemos eliminar. ¿Veis? Lo de construir también está muy bien. Nos sale el esto fantasma. El tren fantasma. Podemos hacer los peraltes y construir con más cuadrículas y no a trocitos. Bueno, ya lo veremos después. Aquí tenemos los edificios de staff, sería, sí, del parque. Staff room, aquí van los empleados a descansar, cosa que en Roller Coaster Tycoon pues siempre están dando vueltas por ahí, nunca se cansan. Aquí sí. ¿Veis? Aquí podemos tirar, dejando apretado el botón izquierdo, podemos estirar lo que queramos, para un lado o para otro. Vale, aquí. Y por ejemplo el sendero este, pues vale, así. Lo seguimos por aquí. Y aquí tendremos sendero. Este sendero es sendero de personal. ¿Veis? Employees Patch. Este sería pues distinto, ¿veis? Tiene esta especie de dos líneas. Y por aquí solo pasa pues lo que son los empleados. Está curioso también, no está mal, pues si queremos... ¿Veis? Aquí por ejemplo podemos poner pues el staff. ¿Veis? Pum, el edificio de staff. Se coloca alrededor del solito cuando pasáis, ¿veis? Lo podéis poner aquí también, o si no, ¿veis? Si lo ponéis cerca de un sendero,
¿Veis? Se recoloca el solito, ¿veis? Se da la vuelta. La verdad es que está muy cuco. Molaría ya algún juego así de parque de atracciones, pero con multijugador, hostis. Ya es que sería la leche. Es lo que le falta a estos juegos, que... a ver, sin multijugador ya los juegos no es que sean super guays, pero bueno, a ver, puede ser guays también, pero... vamos a ponerle 2, por ejemplo. ¿Esto cómo está? A ver, los colores de los coches y de las vías. De las vías música podemos poner. Bueno, ahora no se oirá. El intervalo de mantenimiento. Y que se llene, por ejemplo, hasta la mitad del tren y que espere 20 segundos, por ejemplo. Ah, mirad, aquí hay distintos vagones. Coches de 6 asientos, de 2. Ah, esto no lo había visto. Es que de esto no lo había... 4 trenes, ¿qué dices? Qué loco. Tantos no. Con 2 creo que sea suficiente. 7 coches por tren. Vale, abrimos. ¿Sí? Aquí aparece uno y el otro. ¿Dónde está el otro? He puesto 2 coches. ¿Dónde coño está el otro coche? Ah, vale, creo que están los 2 aquí puestos. Uno aquí y otro aquí. Vale, pues entonces no paran, ¿no? ¿Ves? Si le damos a probar. ¿Veis? Si le damos a la redondita amarilla, se pone en modo de probar. ¿Que sale o no sale? Va a tener que esperar lo que le he puesto, los 20 segundos. Ahora ya sale. Bueno. Se escucha clic, 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 clic. La cadena. Vale, lo abrimos. ¿Veis? La gente con mochilas y todo. Muy cuco, ¿veis? Aquí tenemos el inventario. Está el ticket de la entrada y la mochila que lleva. Bueno, también como podéis ver podemos irnos a los edificios de servicio. Aquí tenemos, ¿veis? Los de las tiendas, lo que serían las tiendas. Los lavabos. Máquina de vending. Esto sería los paraguas, porque como veis, pues aquí está la temperatura, está nublado, 10 grados. Claro, en enero pues ya me dirás. Luego esto va cambiando porque en verano, en agosto y estos hay 30 grados o por ahí, está muy bien lo que es lo de temperatura y eso. Lo que no sé yo si afecta esto a que la gente suba más en las atracciones de agua o no. Yo he puesto solo una vez los tronquitos y no veía muy... Ah, pues no paran aquí en el... Pensé que pararían en la estación, pero veo que no. Bueno, claro, supongo que al ser la estación tan grande que caben los 2 trenes se mete igual. Bueno. A ver, el lavabo. Por ejemplo, vamos a poner los paraguas, ¿veis? ¡Pum! ¿Veis que aparece este iconito? Quiere decir que no tiene existencias. Esto es nuevo porque en los roles no hay. Cuando pones una tienda siempre tiene existencias. Aquí no, aquí, como vemos, paraguas a 2,5 se venden. Nos vale 1. Así que sacamos 1,5 de beneficio. Entonces, bueno, la satisfacción de los clientes ahora de momento está a la mitad porque como nadie ha probado esto, pues nada. Y aquí no tenemos existencias, por lo tanto, ¿ves? En stock hay 0 y están pedidas 100. ¿Y qué pasa con eso? Pues, ¿veis? Aquí lo tenemos. ¿Veis? Aquí está la especie esta de los palés y aquí tenemos pues una cajita de paraguas, que es la que tienen que llevar aquí. ¿Y cómo se hace eso? Pues aquí en el personal tenemos los limpiadores, como siempre. Eso también están los roles. Y estos los workmen, los trabajadores estos son los que no están en ningún otro juego. Bueno, o sea, los roles, estoy comparando con Roller, Coaster Tycoon. Y veis, aquí vienen. Los trabajadores estos, los workmen, son los que llevan de un sitio a otro pues las mercancías. Entonces ahora vendrá un tío de estos, cogerá la mercancía. Estos son los limpiadores, como siempre, que van barriendo y vaciando papeleras y todo el rollo. Son un poco memos porque se enredan y se dan la vuelta y no sé, son un poco
A ver si alguno, ahora cuando entra al parque, coge la orden de llevar las malditas cajas. Coño, ciérrate. Ahí. Bueno, pues supongo que ahora recogerán eso. Entonces, cada vez que pongamos una tienda, ya estos son los cajeros, que allá donde haya hay dos cajeros, si ponemos ahora sendero por aquí, aparecerán más cajeros, ¿veis? Otro cajero aquí delante, otro cajero aquí detrás, ¿veis? Eso también pasaba en los rollers. Bueno, pues cada vez que pongamos una tienda, ¿veis? Ahora hamburguesas. Siempre tienen que traer stock. La comida china. Vamos a tirar más para adelante el sendero. Entonces, para que la gente coma y esto, nos vamos aquí. Aquí tenemos árboles y flores y de todo. Nos vamos a Patch Attachment. O sea, estos son objetos para los senderos, ¿veis? Entonces, lo podemos poner aquí o aquí. Un lado otro, ¿veis? Vamos poniendo banquitos y papeleras y cosas. Y así, pues... Aquí, como no tiene ciclo esto de noche de momento, porque si pones farolas, pues tampoco... No valen para nada, pero bueno. Queda bonito, ¿no? Y papeleras, bueno, también hay televisiones de estas. Con los rollers. Ahí va. Ahí. Aquí. Bueno. Y bueno, y de distintas de papelera de hierro, de madera. Esto es para las distintas zonas temáticas. Si ponemos del oeste y todo este rollo. Y bueno, esto es lo de deformar el terreno, como siempre. Esto es bush, esto será para pintar o algo. Y bueno, no tiene más. De momento no tiene más. Un kiosco de información. Si no necesita... Parece que no necesita ningún... perritos calientes. Entonces la gente cuando se marea pues pota, como siempre, ¿no? Mirad, ¿veis? Aquí los trabajadores cargando las cajas. ¿Veis? Esta tienda ya han traído lo de... Sí, han traído ya lo de... Los paraguas. Hay 99, alguien ha comprado ya uno. Porque como el pedido es de 100... ¿sí? Y ahora pues los trabajadores, pues van... Este va a la comida china. Bueno, ¿qué? ¿Sale el tren este o no sale? Bueno, aquí te indica, bueno, como siempre, la velocidad máxima y todo el rollo. El airtime y todo esto. Y aquí te pone la máxima velocidad hasta aquí. La bajada más alta hasta aquí. Biggest drop. Y bueno. Curioso, ¿no? Para saber los detallitos de la... Y Trojan... Ah, parece aburrida. Uno dice que Trojan looks boring. Parece aburrida. Dos le han molado. O sea, que ¿cómo que les parece aburrida? ¿Sois tontos o qué pasa, tío? Me cago en la leche. Vamos a ponerles así... A ver, atracciones así... Esta, por ejemplo. Vamos que dé la vuelta. Así, yo quedé mirando para allá. Vale. 3 pavos, vale esto. Aquí veis, podemos clicar y colgar la entrada y la salida. Así. La entrada por acá. Mirad, si ponemos... Ay, no quiero quitar la atracción. ¿Veis? Es que si hacéis clic derecho aquí... ¿Veis? En vez de poner la recta podemos también salir por aquí, ¿veis? Pop, y se cambia la caseta y las vallas. Eso está curioso también. Que haya distinto... Ahí, por ejemplo... Esto que sería de tierra, ¿no? ¿Esto? Sí, esto es como de tierra. Vale. Bien. Pues esto... que se llena a mitad. Podemos poner rondas, el mínimo son 3.
Yo supongo yo que será el tiempo que está esto funcionando. Y que espere pues 20 segundos, va. Que si no, a veces, si tiene muy poco tiempo de espera, enseguida se... Bueno, al menos si está así en cualquiera, que espere lo que sea, enseguida se pondrá en funcionamiento sin llenarse ni nada. Y claro, la gente, mira que bien se lo pasa. También hacen gestos ahí, uy, levantan las manos y todo el rollo. y cómo sonríen y todo. Cómo se ríen ahí, uy. A lo mejor lo he bajado demasiado, no sé. Bueno, ¿y qué más? Pues eso, esto está... Vamos a abrir. El precio este ya viene así por defecto, así que lo dejo en 3. A ver, ¿qué más? Atracciones. ¿Veis? Aquí de transporte, el típico trenecillo y un monorail suspendido. Eso de momento todavía no lo he puesto nunca, pero bueno, es igual. Mirad, vamos a... Una, por ejemplo... esta de acero, por ejemplo, ¿no? Para que veáis cómo sería el método de construcción. Vamos a hacer una sencilla. Además ya sabéis que yo soy penoso para hacer... vale, estoy ya hacia acá. Entonces sería... Esto sería estación o no estación. El botoncito este. Y para poner el segmento, build. Hay que ir dándole a construir. Esta es la imagen fantasma para que veamos cómo va el chiringuito. Bueno, pues ponemos... no. Aquí. En roller. Creo que si le clicabas al botoncito también creo que ponía segmentos. Pero aquí no. Aquí hay que darle a build. Y aquí ya ponemos vía normal. Ahora, por ejemplo, podemos poner subida con cadena. Ahí. Lift. Activamos el botoncito de lift y estas secciones serán de con cadena. Parece que suben picado para arriba. No sé yo si... Bueno, pues vale. ¿Veis si podemos poner que sean más secciones? ¿Veis? Hola. Y los pilares están curiosos también. Se ponen conforme... ¿Veis? Esto está bien para no estar dando todo el rato clic a build. Pues se puede colocar un segmento largo que no ocupes nada más una cuadrícula. Vamos a darle aquí. Ya si eso podemos hacer una así. Build. Dios. Y ahora podemos bajar un poco. ¿Esto qué sería? Timer, no sé qué quiere decir eso. ¿Por qué me pone que está en rojo? ¿Por qué me pone en rojo? No se puede conseguir. Sí, location y already occupied. Occupied. ¿Pero por qué? ¿Está ocupado? Pues no entiendo por qué. Y aquí ya sería... Vale. Quitamos el lift. Esto ya fuera. ¿Veis? Cuando son... El lift cuando es subida son cadenas y ahora si en recto son ruedas. Qué curioso, ¿no? Bueno, pues hacemos una pequeña bajadita. Y vamos a hacer un poquito así de... Mira el peralte, como mola, ¿no? ¡Wow! Vamos a hacer está curioso esto, está muy bien. Y veis si los pilares se colocan ellos más o menos. Me mola, me mola bastante este modo así de construcción. Vamos a hacer un descenso así guay. No, recto ahora. No, recto, sí. Y lo ponemos a 0. Así. Ahí. Que sea... Vale, y... Hola, ¿no puedo bajar más? ¿Por qué se queda así? No entiendo. ¿Por qué no me deja? No sé por qué no deja poner una sección más empinada hacia abajo. No lo entiendo. Quizás... O puede ser bug, porque como todo esto está súper... En pre-alfa y todo, pues... Vamos a demoler. A ver, espérate, porque... A ver, si construimos... Vale, ¿veis? Es que ahora al construir una sección recta... Sí que deja seleccionar esto en picado hacia abajo. También tenemos aquí los modos estos
los loops para derecha, izquierda, los modos así predeterminados, estos raros. Ahora podríamos poner en picado. ¡Wow! Aunque esperaba más en picado, pero bueno. ¿Por qué está ocupado esta localización? No lo entiendo, pero si no hay nada. ¿Por qué no me deja? ¿Qué hay, tío, aquí? Si no hay nada. ¿Esto es bujo? No entiendo por qué no deja. ¿Veis? Así sí y así no. No entiendo. Si es que no hay nada, no te deja bajar más. Oh. Y ahora aquí podríamos hacer un loop. Así. Desactivamos esto. Activamos así. ¿Me hace bien el giro? Sí, perfecto. Vale, está pasando bien de momento. Y ahora podríamos hacer un giro hacia aquí. No, espérate, no quiero esto. A ver, un momento. Si es recto, pero claro, recto tendría que ser... A ver, y si lo giramos así... Hostia, así se pone boca abajo, mirad. Mola, ¿no? ¡Ah! Hostias, mierda. No, a ver. Quiero que vaya recto, pero ahora se dé la vuelta, tío. Se vuelve a poner a colocar derecho. Hostia, tú, qué liada. A ver, no, esto puede ser para abajo. Estoy haciendo un merder aquí que no veas. No me deja bajar, o sea, ponerlo hacia abajo. No hace la rampa para abajo. Así recto sí, pero... Madre mía. Qué liada total. Vale, ahora ponte... Te vas poniendo derecho. Así. Así. Y a 0 grados. Vale. ¡Oh! Madre mía, qué merder he hecho aquí. Yo no sé si... A ver, la imagen fantasma funcionará esto. Estamos los frenos y los bloques. El bloque de frenado. ¿Esto qué sería? Ah, vale, esto es más o menos lo que quería hacer aquí, un poco raro. Tirabuzón. Sí que pasa. Pasa un poco extraño, pero pasa. Ahora por acá. Y ahora ya sería cuestión de ir bajando para pillar el otro lado. Ahí va, ¿veis? Se mete también debajo de tierra. Puede construir también bajo tierra. Para que sea más suave el colocarse esto podemos hacer así, ¿veis? Y lo hacen más suave. Vale. Ahora giramos un pelín para acá. Así, vale. Vemos recto, por favor. Vale, ahí. Y aquí ponemos ya frenados a 10 por hora. Bueno, no, a 10 por hora no, lo ponemos que sea... Es que no sé a qué velocidad vendrá por aquí, la verdad. Le pille que frene a 40. Y aquí, no, quita los frenos, así. Ahí va. Se mete debajo. Vale, y esto ya, pues aquí sería ya el final. A 20 por hora. Así. Vale, bien. Y aquí, hostia, no sé si va a poder llegar a la estación. Joder. Vaya liada, ¿no?
Sí, mirad, está frenando bien. Vale, vale. Y aquí ahora metemos un cigazaga de estos así. Y ya recto. Trim speed y if next block is clear. Ah. Trim speed. ¿Cómo? Que se está... Si el siguiente... Esto está... Ah, amigo. O sea, a lo mejor esto es... Que si el siguiente bloque está despejado no lo parará aquí, supongo. Lo dejará seguir a 10. Me imagino. Vamos a ponerlo a ver qué pasa. Vale. Pues veis, ya está construido esto. Podemos poner ahora entrada por aquí, salida por acá. Hombre, la verdad que el loop en los... No le han incorporado los soportes. Sin embargo a este sí le ponen soporte por aquí arriba. En algún otro modelo creo que sí sale una especie de soporte así en forma de U. Lo agarra por aquí al lado y salen dos patas para abajo, pero no sé, vamos a testear a ver qué pasa. Podemos darle a la cámara y la va siguiendo. A ver el testeo este. Velocidad máxima 73,24. La gente con los paraguas. Mira, se ha comprado el helado. Tío, que está lloviendo. Jet drop. Ué. Mirar cómo se abren y se cierran también los frenos. Vale, llega bien, creo yo. Mira, se abre el freno. Claro, ahora no cierra porque la dejo pasar. A ver si ponemos dos trenes, ¿veis? Ah, sí, eso es. 5 coches por tren. Vale, yo creo que sí, ¿no? Que espere, pues vamos a dejar que da igual que se llenen o no los trenes, pero que esperen pues 20 segunditos, ¿no? O 15, bueno, es igual, 20. 2,5 serán el precio. Vamos a hacer que la cola por acá. Vale, ahí. Y la salida. Pues no sé por qué aquí me decía que no se podía, pero bueno, puede ser que sean bugs, no sé. Como esto es una pre-alfa, pues tampoco vamos a preocuparnos demasiado. He visto también Planet Coaster, que también es de los creadores también de Roller Coaster Tycoon, como se han separado y ahora parece que Atari y Frontier van cada uno por su lado. Atari con el Roller Coaster Tycoon World y Frontier con el Planet Coaster, que la verdad es que se ven bastante... el Planet Coaster se ve bastante... Hay cosas similares al Roller Coaster Tycoon. Y cosas así semejantes. Mira el potao. Pero queréis dejar de pasar por encima del potao, asquerosos. ¿Dónde está el limpiador? Tú, tío, limpia ahí. Eso es. Pues, mira, ya entra gente. ¿Les gustará o no les gustará? A ver cuánto tiene esto de... ¿Veis? La animación está curiosa. Por ejemplo, en Planet Coaster es como roller. Cuando entran a la estación, ¡puff!, ya aparecen sentados. No tiene animación de sentarse. Que yo recuerde. Mira, ya se pira. ¿En serio? Pero si no ha llegado ni siquiera al otro vagón. Bueno. Sí, vamos a ponerle, por ejemplo, que espere 23. Vale, entra directo sin pararse ahí. La gente se sienta a tomarse su ice cream, su helado ahí de limón o yo lo sé. Pues el tío está gritando, parece que le mola. ¿No?
Antes ha gritado en la bajada, creo. Las ruedas están todo el rato girando. Es que no se me monta nadie, tío. Pero ¿por qué no se monta nadie, tío? Aquí pone que no hay pensamientos todavía. A ver si cuando se baje este hombre, ¿qué pasa? Bájese. Ay, sale con el helado el tío, cabrón. ¿Pero qué has entrado? ¿Con un helado de fresa o qué, tío? Ha saltado. Eso es que le ha hecho gracia. Chicos, este WhatsApp Zoom. ¡Oh, qué guay! Vale, mira. ¡Ah, viene más gente! Este tío está mirando, ha mirado el mapa. No sabía para dónde iba el telerdo. Star Shape Lux Scary. Star Shape, ¿cuál es ese? Star Shape, ¿qué coño es? Parece... ¿Le da miedo? Star Shape es esta. Lux Scary. Scary es terror, le da miedo. No sé. Esto como va de... A ver, ¿qué tiene de náusea? Bueno, medio. Esto todo medio. Ya se va la gente. Venga. Vamos a verlos. No, ese no. Ahí. Cierran los ojos. Bueno, será que pestañean, supongo. Vamos a poner la ventanita para allá. A ver qué hacen. Mira, levantan los brazos. ¡Ué! ¡Wow! Mira, qué valiente ese, ¿no? Con los brazos levantados todo el rato. Ah, ya no, ya se ha agarrado. Ahí se ha agarrado el tío. Ahí levanta los brazos otra vez. Está curioso también las animaciones de esto. Bueno, pues... Bueno, pues va entrando gente, ¿eh? Y está 2,5. Pues ya habéis visto, gente. Esto es... Parkitect. Parkitect, como Prison Architect. Que yo sepa, no se puede rotar la cámara, me parece a mí. No hay distintos ángulos, es que a veces es un poco... Aquí están lo de las vistas para ver por bajo tierra. Está el escenario. Visualizar. Tras, esto sería la basura, ¿no? Pues hay basura por ahí. Bueno, pues nada, gente. Espero que os haya gustado. Y bueno, pues nada, seguir poniendo atracciones y cosas. Aquí tenemos la caída libre esta, por ejemplo. Te la dan así cortita, pero después tú estiras de aquí y vas subiendo. Y también tiene varios... o puedes hacer un lanzamiento o que lo haga, ¿veis? 3 lanzamientos o 2. Esto que sale, dispara para arriba, baja y vuelve a salir, dispara para arriba. Vale, espere 20 por ejemplo. Ah, esta está 3. Qué caro. Eso, quiero forrarme. Vaya por Dios, me ha quitado la lámpara que había aquí. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar aquí, gente. La caída libre esta. A ver. La música esta no sé si se mete por ahí. Suena música de tío vivo. ¡Ja! Vale, ya estoy pobre, genial. ¡Pumba! ¡Wow! ¡Wow! Es automático el lanzamiento, o sea, no pones tú la velocidad que quieres que se lance ni nada, eso lo hace solo. Sube hasta donde detecta y ya está. La peña, ¿no? Oh, como les mola, venga, sí, me encanta, Mira, este sale dolorido. Este mareado, también el resto. Salen mareados la pobre gente. Aquí pone el recorrido que han estado haciendo. Aquí, Hunger que tiene hambre, supongo. Toilet bien, náusea está bastante bien. Y la gente botándome por los caminos, me cago en todo. Tu barrendero, porfa, ven aquí. Y bueno, pues nada, gente, esto es todo. Espero que os haya gustado y nada. Hasta el próximo directo gameplay. Adiós.